Bienvenidos amigos, y hoy nos fuimos de la plataforma aquella del botoncito rojo y blanco para esta del bastoncito azul. Bienvenido Armando de Armas. Muchas gracias por tu invitación, querida Idolía. Así es, así, aquí estamos en Facebook, que es la plataforma predilecta entre todas estas plataformas de los grandes del PIX, es en la que más encontramos Armando de Armas, por eso fue que preferimos en el día de hoy, bueno, pues irnos hasta allá. Así que todos los amigos que están pendientes, los que se vayan sumando, pues saben que, bueno, pues Armando también por ahí va a estar velando su directa y en algún momento pues también él, bueno, pues hará o escribirá o se comunicará con ustedes. Así que con esto, bueno, pues vamos a adelantarles qué era lo que teníamos previsto, qué es lo que hemos previsto para el día de hoy. Todo tiene que ver con un comentario, un post, se les llama así en el mundo de las publicaciones, que hizo Armando de Armas en su perfil de Facebook y tiene que ver con el tiempo bisagra y las interpretaciones que... Así que Armando, pues entonces tenemos el día para ti, este momento, esta hora de conversación, la tenemos para ti y bueno, pues aquí empezamos. Pues ya me dirás por Sí, dónde comenzamos. sí, que te decía que a partir de esta publicación que tú hiciste hace unos días con relación al tiempo bisagra, pues quería invitarte a conversar un poco sobre ese tema, puesto que tú, bueno, pues haces referencia a cómo en algún momento un periodista de la BBC habla del momento bisagra, ofrece toda una explicación sobre un tema que pareciera como que en estos tiempos los humanos lo están descubriendo y que curiosamente era un tema del que ya tú habías hablado con suficiencia y con amplitud en tu libro Los naipes en el espejo, y por eso quise invitarte aquí hoy para que tus seguidores, aquellos que no hayan leído Los naipes en el espejo o que aún no recuerden porque ya hace tiempo lo leyeron, conversar contigo entonces un poco de qué es el tiempo bisagra. Bueno, mira, este es un término que yo uso en mi libro Los naipes en el espejo, porque en ese momento, eh, desde el 2008, en que yo empiezo a escribir este libro, que se publica en 2011 por primera vez, después una edición en 2016, y en relación con o en la misma medida que se estaban dando las elecciones presidenciales, en que sale Trump ganador, y también en el 2020 hubo una edición en inglés de este libro. Lo que yo manejo como tiempo bisagra es que ya yo veía que el ciclo histórico que estábamos viviendo y que se había iniciado en la Revolución Francesa en 1789 estaba a punto de culminar, pero desde mi perspectiva estábamos en un tiempo bisagra. Todavía el tiempo no ha cambiado, pero ya las cosas, y sobre todo a partir de la tragedia del 2001, de las Torres Gemelas en Nueva York, yo veía que ese cambio ya se veían los primeros indicios de ese cambio. Yo uso tiempo bisagra porque es un periodo en que están todavía ambos periodos funcionando, o sea, el viejo régimen y el nuevo régimen que yo avisoraba en el libro. Por supuesto, el término, o no por supuesto, déjeme aclarar que el término tiempo bisagra es un término utilizado por Carl J. Jung, Carlos Gustavo Jung, para decirlo
en español, que es el psiquiatra suizo, filósofo, para mí uno de los hombres más lúcidos, no ya del siglo XX, sino de este milenio. Este pensador suizo, psiquiatra, fue el que probablemente, si no fue el que primero utilizó el término tiempo bisagra, al menos fue el que lo popularizó, ¿eh? Porque en esto hay que ser cuidadoso. Pero me llama la atención de que la BBC, un medio más oficialista, porque ya hay que hablar las cosas por su nombre, se llamaba prensa oficialista a la que utilizaba la tiranía cubana y la que utiliza, pero en realidad con los años nos hemos dado cuenta que también en el supuesto mundo occidental libre hay una prensa oficialista que es una prensa totalmente manipuladora del devenir de los acontecimientos, es una prensa hecha a desinformar y no a informar, y a veces a sobreinformar para que tú no prestes atención a las noticias o los acontecimientos importantes, ¿ves? Entonces me llamó la atención que esta prensa oficialista, como toda la gran prensa, es decir, si usted quiere ser un gran desinformado, pues lea cada día los periódicos y vea cada día los medios de internet oficiales y usted será alguien totalmente manipulado por esa prensa. Entonces me llamó la atención que la BBC usara un término como tiempo bisagra y que reconociera que estamos en una época de cambio, porque esto es algo de lo que casi nadie ha hablado, al menos en la época en que yo saqué este libro. Muy poca, no voy a decir que yo era el único, pero al menos en español probablemente yo fuera la primera persona que en idioma español que yo hablara de este acontecimiento, que tampoco es una visión nueva. Ya Oswald Spengler, el pensador alemán, vio que la historia se movía en ciclos, ¿ves? Que en realidad nada es nuevo. Bueno, esto es una frase muy del campo, de las culturas del campo, rurales, de que nada es nuevo bajo el sol, ¿ves? Es un lugar común, pero es real. Es decir, en realidad la historia es un continuum de ciclos y no es un avance uniforme y positivista hacia el progreso tan añorado y cantado por la progresía de este mundo, por la izquierda. Y en realidad cuando tú nada más que miras a Abuela Pájaro, la historia universal, y te das cuenta de que así como funciona la historia, la Edad Media no es un progreso, no es un punto de arriba y positivista como creen los izquierdistas respecto a, o como creerían los izquierdistas respecto a lo que fue el Imperio Romano, ni tampoco la época que le sigue, que es el Renacimiento, significa algo adelante, sino que es un regreso a la antigüedad clásica. Y nosotros, para más paradoja, para el que tiene esa visión tontorrona e infantil de la historia, para más paradoja para ese tipo de personas, tenemos que nuestro tiempo, el tiempo del fin de este ciclo, de lo que llamaríamos época dictatorial financiera comunista y social, el fin de esta época está más cerca del fin del Imperio Romano que más cerca, obviamente, del Renacimiento o la Edad Media, ¿ves? Entonces me llamó la atención que este medio hecho para
para entretener a la masa y para confundirla, hablara, oh maravilla, del cambio de época y del cambio bisagra, del tiempo bisagra. Claro, me doy cuenta de algo leyendo el artículo, que es algo, un patrón que se repite en este oficialismo que controla hasta hoy el mundo occidental, que es que ellos en realidad no te niegan las cosas, siempre te dicen, pero hay que hacer como uno hacía en Cuba bajo la dictadura comunista, bajo la dictadura democrática, porque la democracia no es más que una dictadura también, sutil, mientras que la otra es una dictadura burda. Bajo la dictadura democrática o democrático-bancaria, acontece que igual hay que leer entre líneas. Entonces, cuando un hecho ya es inocultable, sí, ya mucha gente, ya no es una cuestión de dos o tres, ya mucha gente de pueblo inclusive que está despertando de este largo sueño, se da cuenta de que estamos efectivamente bajo un cambio radical de época. La gente no puede ver todavía hacia dónde es que va esto, probablemente nadie lo pueda ver, pero sí ven que el piso se está moviendo, que las cosas se están moviendo y que ya nada es como era hasta hace, digamos, 2 años, ¿ves? Entonces, ante esa situación ya irrebatible, ya los medios oficiales se encargan de hablar del asunto, pero tergiversándolo. Acuérdate del Granma. Estos son los Granmas occidentales. La diferencia, eso no es muy grande. Esencialmente son lo mismo. Entonces ya se encargan de manipular y hablar del hecho, pero entonces ya el cambio para ellos es un cambio hacia una supuesta tolerancia, hacia el cambio climático, hacia una visión solidaria de la existencia, una donde todo el mundo es bueno y donde, claro, los más buenos de todos son los que controlan a los buenos, que lo son solo desde un punto de vista regular. Y entonces me saltó ahí hablar del tema y poner un post en mi Facebook, que ya es casi el único lugar y en tu canal, donde me permite expresarme, oh maravilla de la democracia y la libertad de expresión. Y entonces, nada, lo que hice fue eso, comparar lo que yo había dicho, lo que ahora estaba diciendo la BBC de Londres, y que citaban a unos expertos, porque que la democracia se mueve siempre por expertos, que son unos tipos que tienen ahí, ganan grandísimos sueldos, que por norma no han estudiado casi nada, o lo que han estudiado es lo que la dogmática democrática bancaria les ha ideologizado para que ellos estudien. Y me llamó la atención eso, repito, que ellos mismos ya estén reconociendo que ya esto está cambiando hacia otra cosa que ellos no pueden definir, que yo mismo no puedo definir, que fui de las primeras personas que vio ya hace décadas este cambio, pero que yo apuntaría que, siguiendo la tradición de cómo se ha movido la historia, casi siempre a una época de control, vamos a decir, edulcorado y disfrazado del poder o del poder que se ejerce sobre la gente, siempre viene después un periodo en que el poder que se ejerce es sin disfraces. Por ejemplo, el rey es rey por derecho divino. El héroe es héroe porque es hijo de un dios. Y entonces viene
periodos en que se trata de justificar de una manera superficial y banal la ostentación del poder. Por ejemplo, en 1789 se derrumba el poder de las grandes monarquías, pero no fue sustituido por el poder del pueblo como a los opinadores oficiales les gusta decir, sino que en realidad lo que sustituye el poder se sustituye el poder de la monarquía por el poder de la banca. ¿Ve? El poder de la banca es el que pone presidentes, el que crea los partidos políticos, la partidocracia y eso que tanto ama la gente y que ahora tú los ves que se asustan porque las elecciones de Estados Unidos fueron un fraude y que porque las elecciones españolas fueron un fraude o no un fraude, es que no tienen que ser ni un fraude porque el sistema está constituido para que siempre quien sea elegido no es alguien elegido, es alguien que ha sido designado. Y es facilito. Es facilito. Ahora mismo, vamos a suponerte que las elecciones norteamericanas de 2020 fueron limpias. Que eso no se lo cree nadie. Pero bueno, vamos a suponerte que hay algún bobo por ahí que crea que fue limpia. Yo le diría al bobo, bueno, ¿y cómo tú me vas a hablar a mí de libres elecciones cuando el 95% de la prensa norteamericana parece la prensa de un partido, el periódico de un partido, como el Granma era o es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba? No importa que te lo disfraces, la realidad es esa. Entonces ahí ya, por otra parte, el sistema educacional hay un adoctrinamiento más feroz que el que tú padeciste y yo en Cuba, porque cuando a ti te podían decir que el comunismo era la maravilla la octava maravilla del mundo, cuando tú ibas a tu casa y abrías el refrigerador o veías a tu papá que no tenía zapatos, tú te dabas cuenta que el comunismo era una maravilla, pero de mierda, ¿ves? Yeah. Entonces en la democracia, claro, cuando el niño llega a la casa, después que le han dicho de que hay que distribuir la riqueza y que le han dicho que todos somos iguales, pero que unos son más iguales que otros, como en la granja de George Orwell, ese niño tiene todas las comodidades, tiene aire acondicionado, tiene el refrigerador lleno, su mamá está bien vestida, su papá también. Entonces, está como en el mundo feliz del autor Huxley, el inglés, Aldous Huxley, un mundo feliz. Es decir, un mundo donde tienes todos tus sentidos atiborrados, todos tus agujeros llenos, para usar una frase más directa, incluyendo el del ingerir alimentos, pero el cerebro vacío, porque te están controlando y manipulando constantemente a través ya de la educación, ya de la prensa, ya de los libros que se publican, de la televisión, del cine. Entonces, eso es algo que ya ahora es totalmente evidente y obvio. Es decir, ya hay que ser subnormal para no verlo. Pero hace años eso se disfrazaba mejor y ya ellos están actuando, como diríamos un buen cubano, a la cara. Luego, yo te diría que las dos opciones que tenemos, primero, es irrebatible ya que el cambio está ocurriendo, de que ya ocurrió prácticamente el cambio, pero dentro de ese cambio yo me atrevo ahora a matizar y decir que habría dos opciones. Ambas opciones serían autoritarias, ¿ve? Porque ya no hay caretas. Una sería la autoritaria normal que viene funcionando durante los últimos 2 siglos, desde 1789, la autoritaria que se esconde tras la prensa y los partidos políticos y la supuesta libre expresión de pensamiento que se esconde ahí
para manipular, controlar y al final llevar a la masa hacia donde ellos quieren. Y la otra opción, también autoritaria, pero que es la que yo creo que es la que va a tocar, porque ya te digo, ya la otra llega a su final. La otra, la otra opción también autoritaria, de orden, de respeto, de valores, vamos a decir, tradicionales, un regreso al tradicionalismo, un regreso a la religiosidad, ¿ve? Es la otra opción que yo veo. O desaparecer como mundo occidental, como mundo cultural occidental, vamos a desaparecer porque la otra opción, la opción que ha permanecido por 2 siglos y que ahora se empeña en alargarse eternamente a través de la Agenda del 2030, que no es un cuento, como ya algunos por ahí se encargan de decir que es un cuento. Es decir, todo lo que hemos dicho acerca de la Agenda 2030 está precisamente en la página del foro de Davos, que ellos no se esconden. Entonces, o ya no se pueden esconder mucho. Entonces, la única, al final, yo creo que la única opción que va a quedar es un regreso a épocas anteriores de la historia. No quiere decir que vamos a la tecnología, obviamente, aunque ha sido mal utilizada, no tiene ni va a desaparecer, pero va a haber una forma de pensar, ya la está viendo, ya existe esa forma, que es la que va a dar lugar al nuevo poder que se establecerá en el mundo. Y hablo del mundo occidental porque ya sería demasiado exagerar, hablar del mundo en general. Uno habla del mundo que conoce y lo poco que conozco es del mundo occidental. Esa es la cuestión que se nos presenta al momento. Lo otro que se presenta como algo nuevo y novedoso es más viejo que andar a pie, como diría un cubano. Por tanto, la lógica indica, el análisis, el estudio de cómo es que se mueve la historia indica que ese sistema está en los coletazos finales. Yo sé que la visión de muchos es pesimista y quizás no sea gratuito que sea pesimista, porque el hecho es que tú ves que ellos todavía están en control. Pero hay fuerzas en el tablero internacional que se están moviendo, que están, ya el mundo no es unipolar como lo sería durante casi toda esta época que he mencionado, porque en definitiva ni la misma Unión Soviética pudiéramos hablar de que era un polo opuesto a la dictadura bancario liberal comunista, porque la misma Unión Soviética era una creación de esa dictadura bancario liberal comunista, y hay libros que lo prueban. No hay tiempo aquí para dar pruebas, pero hay libros que dan pruebas al respecto, más allá de las dudas razonables, que el comunismo y el capitalismo no eran más que las dos alas de un mismo pájaro, o como he dicho yo un poco más vulgarmente, en definitiva, el capitalismo ha sido la prostituta que mantiene a su chulo, que es el comunismo. No es más nada, el comunismo no funciona si no hay capitalismo. Eso, Cuba no funciona si no fuera por Estados Unidos. De hecho, eso es una dependencia americana, sobre todo es una dependencia americana a partir de la abolición de la enmienda Platt, que es el momento en que sí empiezan a controlar Cuba bajo el precepto de que habían quitado la tan llorada enmienda Platt. A partir de ese momento es que de verdad empiezan a actuar en los destinos de Cuba por detrás del telón como les gusta,
y no digo Estados Unidos porque es importante que se diga que no es la nación americana, son los que han secuestrado a la nación americana y que el americano tiene lo mismo que tengo yo de marciano. Es decir, la élite, que es una élite internacionalista, una élite que no tiene concepto de nación, y eso lo vemos constantemente. O sea, nada más denostado en este mundo que un movimiento que se declare nacionalista. Entonces, esa élite que ha esclavizado a los Estados Unidos, que esclavizó a Cuba, que la mantiene esclavizada todavía y como una especie de centro de experimentación, es la que yo creo que está, por mucho que se vea lo contrario, es la que está abocada a ser sustituida. Y ese sería, como ya te he comentado otras veces, el momento en que la libertad de Cuba pudiera llegar. Cuba no va a ser libre hasta que Estados Unidos no lo sea. Ya, sí. Y yo creo que Estados Unidos va a ser un momento. Es algo que hemos hablado y que en otras ocasiones, bueno, se sabe que que en algunas ocasiones que tú has estado en mi canal, mis canales han sido cancelados y no nos queda por ahí, sino es en Odisea y en otras plataformas lo que hemos hablado, pero sí como has venido hablando sobre este concepto. Y estás ahora en esta última frase, cuando tú hablas de que Cuba no va a ser libre mientras no lo sea Estados Unidos, y ahí es al punto en el que ahora mismo me gustaría conversar contigo, teniendo en cuenta que estamos en ese tiempo bisagra en el que todas estas situaciones confluyen. Es lo estéril que puede resultar y tal vez decirlo, bueno, pues lleve a que muchos coterráneos o a muchos de los que junto a nosotros fueron paridos por esa nación cubana. Es un poco triste, pero es a veces decepcionante ver cómo se gastan, cómo las energías se van diariamente por cada pedacito del tema de Cuba desde este país, sin entender o sin interiorizar esto que tú acabas de decir, que Cuba no va a ser libre mientras este país no lo sea. Y es ahí donde yo digo cuánto empeño en allá sin mirar lo que está pasando acá. No sé si coincides conmigo en ese sentido o tal vez tengas una idea diferente. No, coincido totalmente. Mira, la geografía marca. ¿Ves? Cuando yo veo mucha gente asombrada por la guerra rusa o la operación militar de Rusia en Ucrania, yo veo mucha gente asombrada con eso y no se asombran porque no ha habido una operación militar norteamericana para remover a la tiranía cubana. Porque en definitiva, una lógica elemental, mira, las naciones, las empresas funcionan como los individuos. Nadie permite a un enemigo durmiendo en el patio de su casa. El más pacífico que haya, ¿ves? No puede permitir un enemigo durmiendo en el patio de su casa. Luego, a mí la lógica, y es lo que más falta en este mundo que vivimos, la lógica, me lleva a concluir de que si tú tienes un enemigo en el patio de tu casa y encima de eso me lo alimentas, no es tu enemigo. No es enemigo tuyo. Entonces, yo veo muchos analistas preocupados por el tema de Ucrania-Rusia y nunca se hacen esta pregunta que me hago yo. Es decir, bien, yo puedo entender el porqué del conflicto. Ahora, lo que yo no puedo entender por qué ese conflicto no se da aquí a 90 millas. ¿Ve?
¿Por qué se gastan billones y billones de dólares, no millones, sino billones, del contribuyente norteamericano en una guerra que está a 1000 millas de distancia, en uno de los países más atrasados y corruptos de Europa? Sobre todo corrupto. ¿Y por qué no se ha hecho nunca un empeño serio o no se ha apoyado nunca un empeño serio? Porque cuando ha habido un empeño serio ha sido saboteado desde aquí mismo. ¿Por qué? Si se hubiese empleado la 10ª parte nada más, 10ª parte del dinero que se ha empleado en Ucrania en apoyar a las guerrillas del Escambray, a los patriotas cubanos que se enfrentaron en los primeros años al comunismo, hace años que en Cuba no hubiese comunismo. Eso es una verdad irrebatible. Si se hubiese dado ese apoyo cuando Bahía de Cochino, en vez de mandarlos a morir en un pantano, como es la Ciénaga de Zapata, y no por donde era el plan original, que era Casita, que está en las faldas del Escambray, donde pudieran haber habido 5.000 hombres bajo las armas, y se hubiese podido crear la cabeza de playa o la cabeza de tierra, en este caso, para pedir una intervención norteamericana en Cuba, en vez de hacerlo por ahí, que es la lógica militar de un capitán de cuarta, se da cuenta de que esa era la lógica. Pero entonces la misma gente que ha ganado la guerra a los alemanes, que tontos no eran, son mismos generales que han ganado esa guerra, cometen el error de mandar a estos cubanos allí por un pantano, dejarlos sin apoyo aéreo, que ese es el objetivo, y entonces convertir a Fidel Castro, que ya se sabe que ni era inteligente, ni era solo la marioneta, como se mueve este mundo, para esclavizar a Cuba, convertido en el héroe que se ha enfrentado al imperialismo norteamericano y lo ha vencido. Entonces tú oyes a los tontos de uno y otro lado, no, pero Fidel Castro es inteligente, pero se enfrentó a los americanos. Se enfrentó nada. No se enfrentó nada. Fue un peón dentro del juego de la política imperialista. Y cuando digo imperialista, fíjate, porque ha saltado a alguien que se volvió anticartista ayer a decirme, oye, eso es una palabra. No, no. El imperialismo financiero es el problema. Otra cosa es el imperio, que es a lo que debemos regresar. El imperio tiene un basamento sacro de un espacio geográfico determinado que puede incluir a una o varias naciones. De hecho, por cierto, yo que también he publicado uno de mis más recientes libros, El regreso de los imperios, donde hablo de la posibilidad de ese regreso, claro, en el contexto también del cambio hacia eras anteriores. Y hace unos días el presidente Bukele de El Salvador acaba de proponer de que Centroamérica pudiera convertirse en una sola nación, es decir, al final, un conglomerado de naciones bajo un poder, ese es el imperio. Por lo cual yo veo que la visión de Bukele es totalmente alineada con ese nuevo periodo de la historia que yo veo venir, y me parece un hombre iluminado, un hombre que la ha hecho muy bien en El Salvador y que tiene una visión de por dónde es que van a ocurrir, están ocurriendo ya los cambios. Es decir, esa declaración de Bukele no es gratuita. Y además, pensemos bien. Nicaragua, Honduras, Panamá, todo eso que ahora llaman naciones, no eran más que fincas o latifundios en la época en que éramos en este hemisferio provincia de España o parte o virreinatos españoles, sin una sacralidad en el sentido de diferenciación. Son al final los mismos pueblos, son
divisiones artificiales, como ocurrió en el África. Tú ves un mapa de África y tú ves que son, las divisiones son como en un esquema trazado con una regla y un compás. Obviamente son las divisiones creadas artificialmente para crear naciones que nunca existieron. Esa es la verdad. Entonces, y vemos entonces que en 4 o 5 países existen 4 o 5 etnias que conformaban tribus o pueblos que en algún momento podían llegar a conformar una nación. Pero tú no creas naciones artificiales. En este hemisferio, y yo no hablo de África para que no me digan ahora que es que yo soy supremacista racial, ni mucho menos. En este hemisferio, incluyendo Estados Unidos y a Cuba, mi patria, tampoco hay naciones. Son naciones totalmente artificiales. ¿Por qué? Porque tú no creas ninguna nación en 500 años. Según los estudios más serios, y Oswald Spengler, yo creo que fue de lo más serio estudioso de la conformación de las naciones, decía que una nación se configura en un espacio dado luego de que se crea una cultura en un pueblo dado, en un espacio dado, por al menos 1000 años. En este hemisferio ninguna nación tiene 1000 años. Ni existe la nación cubana, ni existe la nación argentina. Son inventos artificiales de la visión masónico, bancaria, liberal. Ya no tengo qué adjetivo meter, pero que todos concuerdan. Es el mismo tronco. Todo viene ahí. Bueno, mientras estabas hablando y vamos a hacer un corte en ese sentido. Acá yo tengo, bueno, de los 2 libros de los que se ha estado hablando hoy, Los naipes en el espejo, cuando, bueno, hablamos del tiempo bisagra, porque ya les decía que incluso aquí el que desee puede buscarlo y puede, bueno, pues leer con detalle una serie de argumentos y de conceptos y de situaciones que Armando analiza aquí. Yo posteriormente, en la medida que Armando estaba hablando, les iba poniendo algunos segmentos y algunas referencias en la frontera transparente de lo que, bueno, pues Armando ha venido tratando acá en el día de hoy, por si en algún momento ustedes quieren leerlo. Está en el que les damos el enlace si ustedes quieren ir a consultar lo que se publicó en el sitio informativo pagado y financiado por el gobierno inglés o por las estructuras gubernamentales de Inglaterra. Y también está el tiempo bisagra, sus interpretaciones, en los que, bueno, pues también hay otras anotaciones de Armando, que ha publicado, como ya les dije al principio, en Facebook, generalmente, que es por donde más él hace análisis y demás, lo pueden buscar ahí. Pero de igual manera, si ustedes ponen en el buscador de la frontera transparente, Armando de Armas, van a encontrar algunas otras historias. De hecho, próximamente voy a publicar El hombre pez, que es también de Armando de Armas, y que en cierto sentido tiene que ver con todo esto que él ha estado conversando hoy, pero ya a partir de esa estructura del hombre que todo lo ve desde una zona determinada. Y de igual manera, déjenme mostrarles, por si yo les quería decir, este libro, bueno, pues es un libro que les recomiendo muchísimo a todo el mundo, que se titula El regreso de los imperios. En este libro hay, bueno, pues un poco de lo que Armando ha hablado con nosotros acá hoy, y es a partir de una conversación con el doctor Ángel Velázquez, que de igual manera, bueno, pues
nos hubiera gustado muchísimo que estuviera por acá, pero que en algún momento en el futuro vamos a invitar junto con Armando, si él quiere, por separado. Ellos son amigos, ellos no se van a rechazar. Vamos a hablar un poco también, porque de ese tema del regreso de los imperios y del regreso a la etapa imperial, como bien decía Armando, hay que volver. Y no está de más mirar, porque el escritor, el analista, el artista, el literato, como yo le digo a Armando y le he dicho en varias ocasiones, el escritor es un artista, crea su obra, es una creación en la que, bueno, pues el artista en algunos momentos avisora situaciones y en algunos momentos pues hace vaticinios que, como ya él decía en el libro, El regreso de los imperios, los naipes en el espejo, él ya avisoraba a partir del análisis y del estudio. Armando de Armas es un estudioso, yo casi que diría que erudito en todas estas materias, que ha estudiado con profundidad, y ya él analizando la forma en que se ha venido conformando toda una serie de eventos a nivel de la Tierra, a nivel de este plano en el que vivimos, porque yo miro el mundo que vivimos, del que venimos y hacia dónde vamos, como un plano en el que, bueno, pues cada etapa tiene sus eventos y Armando ha avisorado en algunos sentidos mucho de esto. Armando, ¿cómo ves en este momento exacto en que aquí en Estados Unidos, y ya un poco que tal vez pudiéramos irnos del tema central, pero ya que te tengo aquí ahora, me gustaría compartir contigo esta información, que además los que vengan acá a ver este video y los que vengan aquí después quieran participar y compartir, ¿cómo ves esta carrera loca que se está llevando hacia un evento en el 2024, hacia un evento que tiene que ver con el futuro de la nación y todo esto? ¿Qué te parece el momento en el que estamos y el tiempo que viene? Si te alcanza para avisorar un poco lo que pudiera pasar, como hiciste en el 2011 con el fenómeno Donald Trump, que tú lo vaticinaste, que tú lo adelantaste. Vamos ahora otra vez a esa bola de cristal que tú tienes. Bueno, mira, primero déjame aclarar que el libro El regreso de los imperios es una entrevista, es decir, un libro a manera de entrevista que me hace Ángel Velázquez Calleja, ¿ves? Por eso se titula El regreso de los imperios, diálogos con Armando de Armas, ¿ves? Es decir, que es un libro que se le debe también a las preguntas que en su momento me hiciera el historiador e intelectual Calleja. Por otra parte, me encantaría, si alguien tiene manera, de alguien de los que está viendo el video, de hacer llegar este libro al presidente Bukele. Si alguien tiene la manera de hacerlo, pues bueno, sería bueno que ellos hicieran. Ya de entrada agradecer si eso es posible. En cuanto a la pregunta tuya de vaticinar lo que ocurrirá en 2024. O al menos imaginar cómo podría ser. Me la pone realmente difícil. Mira, si la lógica funcionara, que es lo único que no funciona, en el 2024 obviamente debería ganar Donald Trump. Pero es que Donald Trump nunca debió haber perdido. Acuerdo con la lógica y acuerdo con las encuestas. Es decir, Biden ni siquiera hizo campaña electoral en ese momento. No sabía ni si era para senador, para donde corría, o era para presidente. Pero ahora mismo no sabe ni dónde está parado. Vaya, si alguien tiene duda de que el poder en Estados Unidos no lo tiene el presidente, nada más que tiene que mirar a Biden
o a Kamala Harris. Biden no tiene orientación ninguna, él no sabe dónde está. En cualquier momento va a salir del avión y se tira por la ventanilla porque no sabe. Y a lo mejor le salen alas y vuela. Sabe Dios. Y la Kamala, la buena Kamala, nada más que hace reírse. Ahí se sabe que ahí, aquí no vive nadie. Eso nada más que verla. Bueno, entonces, obviamente, si alguien tuviera duda de quién controla Estados Unidos o de quién no lo controla, obviamente verá que no son ellos los que mandan en Estados Unidos. Ya, eso es fácil. Bien, entonces, volviendo a 2024, yo la veo muy difícil. Ojalá me equivoque, ojalá ocurra el milagro, yo creo en los milagros también, y que con ese mismo sistema electoral y con ese mismo sistema de votación por correo y con esas mismas máquinas electorales que ya le trampearon a Donald Trump, con todos esos elementos que ninguno ha cambiado, yo quisiera ver el milagro de que obviamente Donald Trump ganara. Porque no es que no vaya a ganar por elección, si la elección fuera elección, que no es tal. Entonces, yo la veo muy difícil. Veo inclusive su vida en peligro, no ya su libertad, su vida está en peligro. Quienes manejan el poder en Estados Unidos son gente realmente peligrosa, sin escrúpulos de ningún tipo, demoníacos en el sentido literal de la palabra. Luego, yo no veo, no entiendo el entusiasmo de la gente que en el 2024 le burlaron su voto y ahora te dicen, no, en el 2024 sí. Es posible que ocurra, yo no quiero ser ave negra del infortunio, pero yo no veo francamente ningún elemento lógico que indique que no vayan a hacer lo mismo que ya hicieron antes. ¿Por qué no hacerlo? Si lo hicieron, dicho por el mismo Biden, que parece en un lazo se le fue, digo, vamos al más grande y masivo fraude electoral de la historia norteamericana. Y así fue. A pie juntillas, así fue. Entonces, mira, yo quiero recordar que hay una parte del libro de los naipes en el espejo donde yo digo que Trump es un elemento de cambio y de hecho ha servido porque Trump despertó a mucha gente y le quitó la careta a muchos otros, pero que Trump no sería el hombre del cambio. Ya vendrá otro, decía yo, que se encargue de virar la mesa de póker al revés. Y yo decía que la democracia era como una mesa de póker donde los chicos buenos del póker saben que los malos le están haciendo trampa, pero como el sistema es aceptar de que el sistema funcione, los chicos buenos no pueden pararse por miedo, por pena, porque reconocer que te están mangando es una herida mortal al ego, ¿eh? Entonces, los chicos buenos de juego hemos estado jugando sabiendo que nos trampean, pero callados la boca. Hasta que no venga alguien y vire el póker al revés, mesa con póker y con jugadores y todo, y ese tiempo llegará. Yo no veo que sea Trump, aunque ha jugado un papel clave en esto, honor a quien honor merece. Pero yo creo que la mesa hay que virarla. Jugando en la misma ficha y en la misma mesa en que nos han trampeado durante cientos de años, tú no puedes esperar volver a ganar. Bueno, puedes ganar si viras la mesa. Es ahí donde viene el cambio de época inmenso. Tú no puedes pretender una etapa nueva si sigues la misma narrativa de siempre. Y vuelvo a lo primero que dijiste cuando empezaste en este segmento,
que con las mismas mesas, con las mismas máquinas, con la misma historia, los mismos de siempre, a donde van los de siempre, con la misma, con el, ¿cómo se llama? Con el concepto abrazado al término la democracia, que dicho sea de paso, ya no existe. De esa manera, ¿qué cambio? ¿Qué cambio? ¿No? O sea, es la misma narrativa de 100, 200 años, es el mismo concepto y es entonces porque entiendo como lo que estás diciendo, por si en algún momento es la pregunta que, bueno, en un análisis profundo tenemos que hacernos todo y que lógicamente ya tú también has venido adelantando y que daría traste con todo este Mira, proceso, con en, todo este proceso. en 2018 yo escribí en un post de esos pequeños, de los que pongo yo, que venía una revolución de regreso y revelación. Alguna gente me dice, bueno, pero es que eso no acaba de llegar. Bueno, es que también hay una cosa que tenemos que entender. Los cambios fundamentales y radicales de la historia no ocurren en 2 días. Ninguna revolución o contrarrevolución, que es, por eso hablo de regreso y revelación, lo divino y el regresar a periodos más apegados a lo divino. Ninguna revolución o ninguna contrarrevolución se da en 2 días. La tan cacareada revolución cubana no es la revolución de 1959 que todo el mundo en Cuba y en el exilio reconoce. La revolución que llevó a Fidel Castro al poder comienza en 1933 con la caída de Machado, o ya desde que se empieza la revuelta contra Machado. ¿Ves? Casi 30 años de revolución. La revolución mexicana comienza en 1910 contra Porfirio Díaz, pero termina en los años 40. Es decir, que ninguna revolución son 3 días. Y obviamente en ese periodo, sangre, muertos, prisiones, todo lo que ya sabemos que son los cambios históricos, ya sea en un sentido u otro. No vamos a... Aquí no estamos hablando de hermanitas de la caridad en ningún lado. Los cambios se hacen a la dura o no se hacen. La misma revolución rusa no comienza en 1917, ¿no? Sino que comienza en 1905. Yo creo que según los análisis que hago en los naipes y que he hecho posteriormente, este proceso de cambio viene ocurriendo ya desde el año 2001 al menos. Pero si me aprietas un poco, te diría que desde la caída del muro de Berlín en 1989 se dio el primer paso para la caída del régimen bancario democrático que ha controlado el mundo occidental por los últimos 2 siglos al menos. Y yo creo que estamos ahora en una etapa crítica, decisiva, en que ya los campos están bien delimitados, ya la gente más despierta sabe a qué atenerse, sabe que mienten y han mentido siempre y que lo que están es aferrados al poder y a la manipulación o el poder como manipulación. Entonces, ya eso es fundamental. Y aclaro de nuevo, porque yo hablo de guerras, de revoluciones, que es como se mueve la historia, pero antes los cambios son en la conciencia. Todo lo que ocurre afuera ocurrió primero adentro. La gente lo pensó. Y eso no se da en 3 días, como la gente se Eso desespera y quiere. no se da en 3 días. Mira, ahora mismo, bueno, lo acabamos de ver no quiero mencionar el nombre porque te pueden tumbar el canal. No, Pero esto es Facebook, aquí es Facebook. en Facebook se puede decir. Ah, Bueno, bueno, no sé. bueno, lo que te voy a decir es que se vio ahora en el 2020 hasta ahora se vio cómo se puede controlar la masa. El problema sanitario. El problema sanitario, cómo a través de la policía político-sanitaria, que es como yo la llamo, te puede condicionar dónde tú trabajas, te puede condicionar cuándo y cómo tú viajas,
con quién te reúnes y cómo te reúnes. Ese fue el ejemplo más grande. El que no quiera ver es porque no quiere ver. Por cierto, yo me gusta mucho, porque aquí la gente le gusta mucho decir no, porque los cubanos no se rebelan. Gente que obviamente nunca se rebeló en Cuba, porque si se hubiese rebelado no lo dicen. Pero entonces tú lo ves que aquí obedecieron todas las normas político-sanitarias y nadie se rebeló. Bueno, algunos nos rebelamos y no aceptamos eso, pero la mayoría lo aceptó. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando tú juzgas a los pueblos, a la gente, porque tú en situaciones iguales son pocos los que haríamos algo diferente. La mayoría va a hacer siempre lo que la conveniencia indique. Entonces, ese es el mejor ejemplo que te puedo poner de lo complejo que pueden ser estos cambios y que no se dan de un bloque. Es decir, a veces hay un avance de la fuerza que llamaríamos divinas de la historia, y a veces avanzan las fuerzas que denominaríamos demoníacas de la historia, ¿ves? Las fuerzas nefastas, y a veces hay un empate, es decir, que esto no se da en un bloque. Hoy no vamos a amanecer con un cambio, se va dando a veces por países, ¿ves? Yo creo que hay un ejemplo en el hemisferio este se está ocurriendo en El Salvador de lo que pudiera ser este tipo de nuevo poder, y en otras partes del mundo está ocurriendo. Ya los conceptos de derecha e izquierda hay que borrarse de la cabeza, que por cierto fueron creados por una visión izquierdista de la historia, por los mismos que te crean el problema y la solución, un bando y el otro, un partido y el otro, para tener a la masa entretenida, ¿ves? Pan y circo, pero en el fondo tú sabes, tú te das cuenta de que está creado para eso, para el espectáculo y para tener a la gente alejada de sus verdaderos problemas, alejada de la gravedad del momento y para poder ser manipulado. Esa es la verdad. Así mismo es. Bueno, en esta conversación habrían muchos temas que de pronto te acercas o los tocas y derivarían en otros análisis que podríamos hacer en siguientes videos, porque me gustaría muchísimo hablar contigo de todos estos términos que se están usando mucho ahora, como es el reseteo y como es también, bueno, pues esta parte de los usureros de la historia y las formas que, bueno, pues usan y podrían seguir usando a partir de la ingeniería social y demás para mantener la dominación de los seres humanos, porque aun cuando muchos saben que ya su hora se va acabando, pues también siguen maquinando porque son siglos de tener el poder y de dejar legados a las familias para que ellas a su vez hagan lo mismo. Pero bueno, ya nos meteríamos en temas un poco más, bueno, un poco más complejos y temas que no quisiera mezclarlos en este momento, pero que en realidad forman parte de todo este gran cambio de época, de todo este devenir espiritual y material en el que estamos imbuidos en este universo, en este plano. Así que, Armando, no sé si por ahora algún otro término que te gustaría apuntar. Nos acercamos a la hora y ya después de una hora StreamYard nos da algunas señales y empieza a pararse. ¿Algún otro elemento que te gustaría apuntar? Y también quien quiera comprar tus libros o quien esté interesado, ¿cómo puede hacerlo? ¿Se puede comunicar contigo a través de Facebook? Bueno, básicamente en Amazon. Yo no vendo libros. Lo que en Amazon es donde están y es la manera más fácil, ¿ves?
sea, yo pudiera venderlo yo mismo y ganaba más, pero no es mi interés. O sea, es más fácil que No. lo compre. Igual si quieren conversar contigo o en algún momento quieren intercambiar contigo, sí, entonces lo podrían hacer a través de Facebook. Claro, claro, siempre estoy abierto. Yo nunca debo contestar un mensaje. En Facebook. Claro, Bueno, es cierto que no sea un mensaje serio, si es para claro. sigo el algo, pero ¿sabes? Cualquier duda, lo que sea, lo que yo pueda Ok. Bueno, amigos, dilucidar entonces, dentro de mi limitado entendimiento, como todos en este plano, ahí estaré yo para decirlo. O sea, yo creo que esa igual es si ustedes en algún momento cualquier tema que les gustaría que Armando, pues con su suficiencia y con su conocimiento nos compartiera, igual me pueden escribir, ya yo les dejaba aquí que me pueden escribir a Idolidia Darias, a dariasidolidia@gmail, por ahí me pueden mandar también sus comentarios o si en algún momento quieren, también se lo pueden dejar saber a Armando. Podemos abrir un debate, el tema que mejor quieran, en algún momento también lo haríamos. Así que por hoy nos vamos y con qué palabra, con qué frase final te gustaría cerrar. Dios y libertad. Y es bueno lo que acabas de decir. Yo creo que cualquier sugerencia de algún tema que quieran que podamos tratar tú y yo, pues que te lo hagan saber. Y, Así y mismo. a la orden, ¿me? Pues aquí estaremos. Así que amigos, hasta otra.